Ha dado clases y ha sido docente en varias universidades, en Alemania, Marburgo, Hamburg, Kiel, en Dinamarca, Copenhague, en Suiza, Basilea, y actualmente es profesor titular de Antropología Social en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia. Klaus, muchas gracias. Muchas gracias. Cuando me invitaron, y muchas gracias por la invitación, pensaba qué puedo decir yo a los especialistas que se dedican todos los días a estas cuestiones de hablar de la ciudadanía. Y he pensado que quizás debo empezar con una aportación que va dirigida más a la historia de la ciudadanía y a lo que esta mañana ya se ha mencionado varias veces, tanto Carmen Gutiérrez como Francisco Fonseca, la responsabilidad, porque yo creo que es un aspecto que muchas veces se olvida cuando se habla de la ciudadanía. Muchas veces se habla de derechos y obligaciones, pero en el debate se pierde un poco lo que son las obligaciones. Además he pensado que no debo entrar mucho en los derechos concretos, porque aquí tenemos un especialista, Pablo Blesa, que es un profesional y supongo que se va a dedicar a estas cuestiones, mientras que yo voy a hablar un poco de la historia y del contexto. La ciudadanía como concepto moderno nace con el Estado Nacional. Hay un concepto de ciudadanía en Grecia y en la época del Imperio Romano que se ha utilizado como ejemplo, pero son los estados nacionales que a principios del siglo XIX vuelven a retomar este concepto, y nuevamente se entiende en la tradición de Hobbes, en la tradición de Montesquieu, como un concepto que parte de un contrato social que firman los ciudadanos, la población, y ellos establecen el Estado y el poder. Yo creo que esa idea se debe ampliar un poco y ver el Estado como un actor en el ámbito internacional. El filósofo Hegel habla de la lucha de reconocimiento entre los estados, y yo creo que muchos de los aspectos que tienen que ver con la ciudadanía hoy en día tienen que ver con esa lucha de reconocimiento, porque un estado tiene que imponerse, tiene que obligar a los otros estados a reconocerlo, y para esto necesita recursos, y la ciudadanía es un recurso que utiliza en dos sentidos. Por un lado, tiene que intentar crear una población que se siente parte de este proyecto, que es el Estado Nacional. Ya hemos dejado el feudalismo, donde la lealtad dirigida por Dios es la base del funcionamiento. El Estado moderno necesita la legitimidad y la está intentando crear con esa idea de una comunidad que formamos nosotros. Habla de la nación. Sí, pero es un proceso permanente, no es una cosa que se establece una vez, sino es un proceso permanente, y podemos ver muchos países en Europa donde no funciona muy bien. España tiene el problema con Cataluña, Bélgica tiene ahora el problema con Valonia, con los flamencos, que son ejemplos de estados que no han conseguido, que no consiguen reunir la población bajo esta idea de una nación, bajo esa idea de una comunidad. El historiador Benedict Anderson, por ejemplo, habla de la nación como una comunidad imaginada. Una comunidad imaginada que nos hace pensar que somos iguales, ¿sí? Habla de una comunidad horizontal, y esto es una idea que el Estado tiene que imponer en su población, porque si no, no va a tener el apoyo que necesita en esa lucha de reconocimiento. Bueno, y al principio los estados nacionales necesitan soldados, significa, quieren introducir esa identidad. Bueno, Carmen Gutiérrez dijo que no hay que hablar de identidad como antropólogo. Bueno, esa vecindad hay que introducirla para tener soldados que defienden al Estado.
Pero no solo esto, sino un Estado necesita el apoyo, este sentimiento de la población para poder funcionar como el Estado. Esto es un aspecto de la ciudadanía que tiene mucha importancia y podemos ver que los símbolos del Estado muchas veces están presentes, que los Estados utilizan himnos, utilizan el deporte como medios para crear estos sentimientos de pertenencia. Otro aspecto que no tiene que ver con esa nacionalidad, otro aspecto es que el Estado moderno, el Estado a partir del siglo XIX, tiene que organizar la economía de mercado. Antes no tenemos una economía de mercado en este sentido. Esa economía de mercado se basa en la persona libre. Y esa persona libre firma contratos. Significa todo lo que hacemos hoy en día en la sociedad normalmente se basa en contratos. Bueno, Carmen no me ha dejado firmar un contrato, pero sí estoy aquí porque hay un acuerdo. Y esa sociedad de las personas libres supone que hay diferencias, que hay intereses. Hegel habla de la sociedad como el ámbito del egoísmo, donde cada uno intenta conseguir sus intereses, y el Estado utiliza la ciudadanía para gestionar las diferencias, los conflictos. ¿Sí? La ciudadanía da derecho de participar en la vida económica, da derecho de defender sus intereses con asociaciones que uno puede crear, sean sindicatos, sean patronales o ONGs o lo que sea. Nosotros podemos actuar en la sociedad como actores que defendemos nuestros intereses. A la vez, y vuelvo otra vez a mencionar al señor Hegel, al filósofo, él dice que hay que diferenciar entre un nivel universal, que es el Estado, y el nivel particular, que es la sociedad. Y ahí entonces hay que ver que los ciudadanos luchan por sus intereses, defienden sus intereses, los autónomos, los trabajadores, lo vemos ahora en la crisis porque todo el mundo intenta conseguir mantener sus derechos, sus posibilidades, el marco en el que vive, pero el Estado, en su lucha de reconocimiento internacional, muchas veces tiene que decir sí, pero este derecho no podemos otorgar, no podemos dotar, no podemos conceder a esta población, porque para el conjunto del Estado no pone una ventaja sino una desventaja. Y esto significa que el Estado siempre está en un dilema, porque por una parte quiere que el ciudadano participe, pero por otra parte le tiene que negar a veces conseguir estos derechos porque contradicen a otros derechos o simplemente no hacen posible crear estos recursos que necesita el Estado para sobrevivir en esa lucha de reconocimiento. Europa no es un Estado, o quizás sí es un Estado. Carmen Gutiérrez esta mañana ha dicho que es un Estado. Y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, que se ha citado 2 o 3 veces ya esta mañana, es interesante que se ha citado tanto, ella en los últimos meses ha hablado de los Estados Unidos de Europa. Europa entonces está a un paso de quizás transformarse en un Estado. Nosotros vivimos quizás el nacimiento de un Estado nuevo. Bueno, el nacimiento siempre es un proceso un poco difícil y puede morir el niño en el mismo proceso. Pero Europa ahora está en esta situación de la Unión Europea de adquirir algunas competencias que siempre han sido estatales y en otros todavía falta este paso. En este sentido, la Unión Europea también ha tenido varias iniciativas de fomentar la idea de pertenecer a una comunidad, crear un pueblo europeo. ¿Sí? Esta mañana ya hemos oído de algunos de estos pasos. Yo, preparando esta charla, me he centrado un poco en la Comisión de Europa de los Ciudadanos de 1984. Al final de la crisis europea,
que comenzó en 73 con la crisis del petróleo, hasta 84 cuando los británicos consiguieron su cheque, el cheque británico. Entonces, los arquitectos de la Unión Europea decían, si queremos fomentar el proceso de integración europea, entonces tenemos que conseguir que los ciudadanos nos apoyen. Y en este momento se hablaba de la Unión Europea como una máquina burocrática lejana de los ciudadanos. Entonces, en esta comisión, que trabajó durante un año, presentó sus resultados en 85, se elaboraron una serie de propuestas muy concretas. Me he permitido ordenar estas propuestas en dos grupos. Uno son propuestas que tienen que ver con el fomento de la identidad europea, y si los leemos podemos ver que casi todas estas propuestas ya se han llevado a cabo, significa ya son realidad. ¿Sí? El fomento de intercambio de alumnos y estudiantes. Se puso en marcha un programa que se llama Erasmus, que es que tiene mucho éxito. ¿Sí? El hermanamiento de las ciudades. Yo creo que Murcia tiene 3 ciudades hermanas en Europa. Lodz, si no me equivoco, Grasse en Francia. En Grasse me ha sorprendido un poco porque solo tiene 50.000 habitantes, pero supongo que la mitad son españoles. Y una ciudad en Italia. Lo único que no se ha puesto en marcha todavía de estas propuestas de 85 es el sello europeo. No hay correos europeos que tienen su propio sello, pero el resto sí se ha puesto en marcha. Ya no hay ni correos. Ya ni hay correos. Sí. Y el otro aspecto son los derechos cívicos, de los que no voy a hablar mucho porque va a entrar, supongo, Pablo. Pero la Unión Europea está en una situación un poco diferente que los Estados, aunque siempre ha intentado copiar lo que ha funcionado bien en estos Estados nacionales. Utiliza los símbolos, como podemos ver, tiene un himno, ¿sí? Pero tiene 2 problemas en cuanto a la creación de un pueblo, de un sentimiento de pertenecer. Uno es que la ciudadanía que se establece en Maastricht, en el Tratado de Maastricht, no es un vínculo directo. Si no somos ciudadanos europeos, porque somos ciudadanos de un Estado miembro. Esto significa que los que no son ciudadanos de un Estado miembro, aunque viven en Europa legalmente, no son ciudadanos europeos, están excluidos. La ciudadanía siempre incluye y excluye. En este momento había un debate fuerte. Yo recuerdo Etienne Balibar, un filósofo francés, que escribió un documento, argumentando muy fuerte para incluir a estos inmigrantes, diciendo que solo de esa manera podemos conseguir que ellos participen en este proyecto. Otro aspecto que es mucho más difícil para la Unión Europea, para la ciudadanía, es un aspecto que ha mencionado el filósofo Habermas, Jürgen Habermas, que en España creo que es un conocido porque en la primera hora de la democracia estaba en el debate en el Parlamento español hablando con los diputados sobre el concepto de democracia. Él dice que la nación, la comunidad política, ya no es algo que brote naturalmente. Se da a conocer a los propios implicados como algo construido. Significa, la identidad nacional pensamos que es algo que ya tenemos dentro de nosotros, es un sentimiento que ni lo cuestionamos normalmente. Mientras que el sentimiento hacia Europa es una cuestión donde también entra la razón. Esta mañana me ha dado mucha gracia que Carmen Gutiérrez ha dicho esto mismo, que ha dicho que la ciudadanía siempre ha sido un concepto para ella un poco sospechoso, pero ella, reflexionando, razonando, cada vez más ha pensado que sí, es la fórmula que tenemos que utilizar. Y yo creo que en Europa muchos ciudadanos reflexionan más sobre el asunto europeo y no es tanto una cuestión de sentimientos como lo ha sido hasta ahora, sino es también una cuestión racional. Decidimos que queremos ser europeos porque es el destino que vemos como el más lógico para nuestros estados y para los europeos. Lo vemos como única fórmula para el futuro.
Y el otro aspecto, la gestión de la diversidad que conocemos de los estados nacionales, donde también se utiliza la ciudadanía, en la Unión Europea también es mucho más difícil, porque la Unión Europea no tiene una sociedad civil europea, todavía no existe como lo deseamos, sino tenemos sociedades civiles en cada uno de los países. Y además se enfrenta con una doble diversidad. El Estado nacional tiene la diversidad de los diferentes grupos y clases en su sociedad. Europa se enfrenta a la diversidad esa de los diferentes grupos sociales que hay, pero además la diversidad de las diferentes culturas nacionales que se han creado en los últimos 200 años. Significa que es una doble diversidad que dificulta esa idea de crear un pueblo europeo. El otro aspecto, este aspecto de la solución de conflictos, de participar en un proyecto político, de buscar soluciones para la vida económica, social y cultural, quisiera explicarlo con un ejemplo que he trabajado en los últimos años. Además hemos publicado un libro que se llama La pesca europea ante un cambio irreversible. Es un libro que recoge la experiencia de varios países sobre la situación de la pesca y especialmente la propuesta que ahora se está discutiendo en Europa sobre la privatización de las cuotas de pesca, y recoge las experiencias. Es un tema muy difícil. La misma Unión Europea, la Comisión Europea en 2009 publica un libro que se llama el Libro Verde sobre la pesca, y ahí reconoce que no han conseguido solucionar los problemas, ¿sí? Y bueno, he puesto un poco los problemas que mencionan. El más importante es la explotación excesiva, que no encontramos ya peces en las aguas europeas, y la Unión Europea está en un dilema, porque por una parte quiere salvar las condiciones de los pescadores, pero por otra parte tiene que importar muchos más productos marítimos que se pueden producir en Europa. Significa que necesita una flota fuerte que puede competir en los mares globales con las flotas de Japón, con las flotas de Chile, y eso significa que tiene que fomentar la pesca industrial. En Europa, desde hace 600 años, existe una flota industrial de gran escala, de largas distancias. Se van a Canadá, se van a Islandia, especialmente los españoles, y a la vez existe la pesca costera, los pescadores que salen por la mañana y vuelven por la noche. Y este equilibrio ahora está en peligro, porque la Unión Europea no ve otra posibilidad que privatizar las cuotas que hasta ahora se han dado gratis a los pescadores anualmente. Esa privatización en varios países, he cogido el ejemplo de Dinamarca porque ahí he trabajado mucho, provoca que desaparece esa cultura. Significa que estos ciudadanos europeos pierden sus condiciones de vivir como han vivido sus padres y sus abuelos. Están desapareciendo, se ve en rojo, los puertos en Dinamarca. Casi la mitad de los puertos ya no tienen actividades pesqueras, no hay vida, la gente de los pueblos se va a otros sitios porque no hay posibilidades de ganarse la vida. Y bueno, nosotros en este libro argumentamos que hay otras posibilidades que la privatización. Por lo menos yo no quiero decir que la privatización es una herramienta neoliberal mala. No, yo creo que hay que ver siempre cada caso, pero en el caso de la pesca argumentamos que la introducción de la privatización en Gran Bretaña, en Dinamarca, en Islandia, han producido más problemas que solucionar los problemas. Pero yo no quería utilizar este ejemplo para argumentar o para entrar en profundidad, sino quería decir que la Unión Europea está en un dilema. Estos intereses universales significa la Unión Europea se ve obligada de conseguir
el pescado que se quiere consumir en Europa y 2/3 tienen que venir de otras aguas, y por eso quiero fomentar a la industria, a las compañías que tienen la capacidad de faenar, de pescar en otros sitios. Y el otro aspecto que a mí me parece interesante en este ejemplo es que yo he hablado mucho con pescadores aquí en Murcia, en Dinamarca, en Portugal, y les he preguntado: ¿y vosotros habéis participado en este debate de la Unión Europea, de la Comisión? Porque se puede ver, usted tiene la palabra, están invitados a participar. Y muchos de los pescadores me han dicho que no. Bueno, la Unión Europea ha recibido, yo creo que 1000 expresiones de interés de participar, argumentos, descripciones de la situación, ninguna de un pescador. Sí, de las organizaciones, de las cofradías, de los pescadores, eso sí, que entonces para esto habían contratado especialistas. Pero los pescadores, todos los pescadores me decían: Bruselas está muy lejos, nosotros no vamos a poder influir nada en este proceso. Y yo creo que esto es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar esa mentalidad de pensar que Bruselas está muy lejos, y yo creo que una de las herramientas muy importantes es la iniciativa ciudadana. Ahora mismo, por ejemplo, se ha aprobado una sobre la gestión del agua. Hay una iniciativa que quiere conseguir que se mantiene la gestión pública del agua, y se ha aprobado porque hay más de 1000 firmas. 1 millón de firmas. Significa que sí hay posibilidades, pero hay que hacerlo conocer a los ciudadanos y acercarse a los ciudadanos. Por eso esa iniciativa que ha mencionado esta mañana de irse a los municipios, llevar a Europa al ámbito local, me ha parecido magnífica. Voy a terminar. Bueno, lo que pasa entonces en Dinamarca es que desaparece la pesca costera. Aquí podemos ver un cementerio de barcos. De 3.000 barcos en 2005 quedan 300, que en su mayoría son barcos industriales grandes, que ahora Greenpeace, por ejemplo, reclama que se quiten porque los ve como muy agresivos respecto al entorno natural. Sí, pero los pescadores, a pesar de esa crisis existencial, no querían participar o no participaron en el debate, que a mí me ha chocado mucho. Y bueno, nosotros hemos participado como parte en este debate, como antropólogos que nos dedicamos al estudio de la pesca costera. Han participado las asociaciones, pero no los mismos pescadores. Por eso creo que lo que ahora se está intentando con este programa Yo Ciudadano y Europeo es una tarea muy útil, muy necesaria, porque hay que acercar a Europa a los ciudadanos y hacerles saber que sí pueden participar. ¿Sí? Francisco Fonseca esta mañana dijo que hay que cambiar esa mentalidad de consumidor de la ciudadanía. Yo creo que es una expresión muy buena, porque hay que cambiar la mentalidad y hacerles participar con una crítica constructiva para crear una Unión Europea que nos puede servir como un nuevo marco de la vida. Y quiero terminar con una cita de Ernest Renan que dice: las naciones no son eternas, tenían su comienzo y van a tener su fin. Y lo que los va a reemplazar es la Confederación Europea. Y hay que trabajar en esa Confederación Europea que tenga la arquitectura, la estructura que sirva a los ciudadanos. Pero claro, el problema a veces es que los estados o los gobiernos tienen que decidir que no se puede seguir con una cultura. Los astilleros, la minería. Hay varios ejemplos donde los estados se han visto obligados de quitar una cultura, porque para el conjunto no era posible. Y ese es el dilema con el que tenemos que trabajar siempre. Bueno, muchas gracias.